En esta ocasión vamos a hablar de la paridad de una función, o lo que es lo mismo, de un par de tipos de simetría que se pueden dar en las funciones. Puesto que de saber que una función presenta algún tipo de simetría, a la hora de representarla bastaría con estudiar solo la mitad de la curva y la otra mitad se obtendría por simetría. Como con otras características de las funciones, analizar la simetría a partir de las gráficas resulta muy sencillo. Pero, a partir de la expresión analítica de una función, ¿podremos saber si, por ejemplo, es simétrica respecto al eje de ordenadas? Por ejemplo, si supiésemos que la función x² es simétrica respecto al eje de ordenadas, sería muy sencilla terminar la representación gráfica de esta función. Así, considerando la simetría axial de esta rama respecto de este eje, efectivamente terminaríamos la gráfica de esta forma. O si por el contrario lo que tenemos es la gráfica completa, ver que es simétrica respecto al eje y sería tan sencillo como ver que ambas ramas de la función, esta de aquí y esta de aquí, coinciden si doblamos la gráfica por dicho eje. Si os dais cuenta, si yo doblo por aquí, si pudiese doblar, esta rama y esta rama coincidirían. Por lo tanto, diríamos que esta función es simétrica respecto al eje de ordenadas. A las funciones simétricas respecto al eje de ordenadas les llamaremos funciones pares y estas cumplen la propiedad de que para todo valor x de su dominio, f de menos x es igual a f de x. Vamos a ver el porqué de esa propiedad. Si partimos de nuestra función x², cogemos un punto cualquiera x de su dominio, lo he colocado por ejemplo aquí, y si calculamos su imagen, sabemos todos cómo calcular su imagen, la imagen de este punto es este de aquí, f de x. Si ahora lo que hacemos es, a la misma distancia del origen, consideramos este punto, que ya sabemos que si este es x, pues este será menos x, su imagen resulta que realmente coincide con la imagen de este punto. Por lo tanto, acabamos de ver que realmente en las funciones pares, en las funciones simétricas respecto al eje de ordenadas, se cumple esta propiedad. Por lo tanto, para ver si una función como por ejemplo x² es una función par, tendríamos que comprobar si se verifica la propiedad f de menos x es igual a f de x. ¿Qué haríamos en este caso? Calcular f de menos x. ¿Cómo? Sustituyendo la x de nuestra función por menos x. En este caso es muy sencillo ver que como menos x todo al cuadrado es igual a x² y que esa era nuestra función original, se puede demostrar fácilmente que f de menos x es igual a f de x. Y por lo tanto esta función, la f de x igual a x², es una función par, o lo que es lo mismo, simétrica respecto al eje de ordenadas. Bien, hemos hablado de que íbamos a estudiar dos tipos de simetría. Uno respecto al eje de ordenadas. Entonces os pregunto, ¿el otro tipo será respecto a...? Me temo que muchos habréis pensado en simétricas respecto al eje de abscisas. Pues bien, habéis caído en la trampa. Ninguna función puede ser simétrica respecto al eje de abscisas, puesto que si una gráfica lo es, no cumple la condición de que a cada valor de x le corresponde una única imagen. Como veis, por ejemplo, en esta gráfica. Si yo considero el punto 4, 0, si yo calculo sus imágenes, me doy cuenta que esta gráfica para el punto x igual a 4 tiene dos imágenes, el 2 y el menos 2. Por lo tanto, una gráfica simétrica respecto al eje de abscisa nunca puede ser una función. Así, el otro tipo de simetría es una simetría central. Las funciones pueden ser simétricas respecto al origen de coordenadas. Si observamos esta función f de x igual a x cubo y cogemos cualquier punto de ella, en este caso
he cogido el punto 1, 1, al calcular su simétrico respecto del origen de coordenadas, nos da otro punto de la función. Esto nos dice que esta función es simétrica respecto al origen de coordenadas. Así, si supiésemos que la función f de x igual a x cubo es simétrica respecto al origen de coordenadas, sería muy sencilla terminar la representación de esta gráfica. Bastaría con hacer dos dobleces respecto a los ejes. Me explico. Podríamos coger esta parte de la gráfica, si doblásemos por el eje de ordenadas y nos llevásemos esta parte a este lado haciendo subsimétrica, nos quedaría esa curva, ¿verdad? Todos lo veis que al doblar por el eje de ordenadas, esta curva vendría hasta aquí. Si ahora, a su vez, doblamos por el eje de abscisas, lo que nos quedaría realmente es la gráfica de x cubo. ¿Veis? Y alguien podría decir, vale, pero ¿y si doblo primero por el eje de abscisas? ¿Pasaría algo? Sin problema. Podríamos considerar primero ese doblez, es decir, nos llevaríamos esta curva aquí abajo doblando, ¿vale? Para posteriormente doblar por el eje de ordenadas y quedarnos realmente otra vez la función x cubo. Por lo tanto, comprobar que una función es simétrica respecto al origen de coordenadas a partir de su gráfica es sencillo. Podemos hacerlo o bien a través de puntos y ver que tenemos sus simétricos, o bien haciendo doble simetría, una simetría respecto de un eje y luego respecto del otro. A las funciones simétricas respecto al origen de coordenadas las llamamos también funciones impares. Y si gráficamente comprobar que una función impar no es demasiado difícil, analíticamente, la condición que tienen que cumplir las funciones para ser impares es la siguiente. F de menos x es igual a menos f de x. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que sea el valor que cojamos x de la función, cuando yo calcule f de menos x, tiene que coincidir con menos f de x. Veamos esa condición que nos dice gráficamente. Lo que decíamos es que si cogemos un valor x cualquiera del dominio de la función y calculamos su imagen, como aquí vemos, tenemos f de x, si ahora yo voy a considerar a la misma distancia un valor menos x, este punto de aquí, y calculo su imagen, obtengo que la imagen de menos x es f de menos x, y está aquí. Podemos comprobar fácilmente que esta distancia de aquí es la misma que esta distancia de aquí. Por lo tanto, el valor f de x y el valor f de menos x son valores opuestos. Es decir, que una función impar verifica esta condición sea cual sea el valor de x. Por lo tanto, para averiguar a partir de la expresión analítica de x cubo si esta función es impar, lo que estudiaríamos es el valor de f de menos x, sustituyendo la x de la función por menos x. En este caso, al ser exponente impar, menos x elevado al cubo es lo mismo que menos x cubo. Es decir, que f de menos x, como podemos comprobar fácilmente, es menos f de x. Esto no garantiza que la función es simétrica respecto al origen de coordenadas. Resumiendo, para estudiar la paridad de una función a partir de su expresión analítica, tendremos que calcular la imagen de menos x, es decir, f de menos x, y ver si es igual a f de x en el caso de las funciones pares, igual a menos f de x en el caso de las funciones impares, o pudiese darse el caso de que no fuese igual ni a f de x ni a menos f de x, puesto que hay funciones que no tienen que ser ni par ni impar. Si estudiamos los siguientes ejemplos, en el caso de una función como 1 partido por x, para ver si es par o impar, calculamos f de menos x. Para ello sustituimos la x por menos x y nos damos cuenta que 1 partido menos x es lo mismo que menos 1 partido de x. Es decir, f de menos x coincide con menos f de x y esto nos garantiza que la función es impar. Es decir, la gráfica de esta función sería simétrica respecto al origen de coordenadas.
En el caso de la función g, si yo quiero estudiar su paridad, como siempre empezamos con la imagen de menos x, es decir, g de menos x, sustituyendo en cada x de la función menos x. Menos x elevado a 4 menos x elevado a 2, sabemos que como son exponentes pares, lo que nos queda es x elevado a 4 y x elevado a 2, dándonos cuenta que g de menos x coincide en este caso con g de x. Por lo tanto, se trata de una función par, o lo que es lo mismo, simétrica respecto al eje de ordenadas. En el caso de la función h, si calculamos la imagen de menos x, h de menos x, nos damos cuenta que menos x elevado a 5 al ser impar nos quedaría menos x elevado a 5. Por supuesto, el menos 3 queda igual y nos damos cuenta que h de menos x no coincide en este caso con la función h de x. Por lo tanto, la función no sería par. ¿Podría ser impar? Bien, como tenemos calculada ya h de menos x, lo que vamos a hacer es calcular menos h de x. ¿Qué quiere decir eso? Que cogemos y cambiamos el signo de toda la función. Ponemos un menos delante y operando nos queda menos x elevado a 5 más 3, que no coincide con el h de menos x que habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, en este caso, tampoco la función sería impar. En este caso, no presenta paridad la función h. Bueno, espero haberos aclarado todo el tema relacionado con la paridad o simetría de las funciones. Si tenéis alguna duda, no dudéis en plantear esa pregunta. Gracias.